Buenas noches, tardes. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos permite estar aquí un día más. Estudiaremos el día de hoy una cosa muy importante. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? En la carta primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo habla con Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Donde Pablo le dice, para que si tardo, el 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pues Pablo tenía la idea de ir a verlo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sepa cómo conducirse delante de Él. La casa de Dios se describe en este texto como la iglesia, siendo así la familia de Dios. Y estaremos observando algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo se debían comportar en la casa de Dios. Pero primero veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo del 6 al 11. Donde nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, pereciendo por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que son escritas en el Antiguo Testamento es para amonestarnos y para que nos demos cuenta lo que el Señor espera de nosotros. Observemos ahora la demanda de Dios en el Antiguo Testamento, primeramente. El libro a los Eclesiastes, capítulo 5 y versículo del 1 al 2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 y 2, donde nos dice, y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En esta instancia, ir a la casa de Dios se había convertido en un rito mecánico. Un rito mecánico de deberes. Israel, como el pueblo de Dios, debería tener cuidado de vigilar sus pasos cuando se acercaba a adorar a Dios. Salomón advirtió en contra de acercarse a Dios con poca seriedad o insinceridad, como nos lo dice en el versículo 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
El hombre que habla mucho delante de Jehová tiene la probabilidad de pecar. El libro de los Proverbios, capítulo 17, Proverbios capítulo 17, versículo 27 y 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente. Es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra los labios es entendido. Así de que vemos que el hombre que habla mucho delante de Jehová tiene la posibilidad de pecar. Aquí mismo, en el libro de los Proverbios, capítulo 10 y versículo 19, nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El necio habla demasiado cuando se acerca a Dios. El necio no se da cuenta de lo ofensivo que es a Dios en la manera de acercarse a Él y hacerle promesas que no cumplirá. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 5 y versículo 4, nos dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Dios desea que cumplamos lo que prometemos. Observemos este ejemplo. En el libro de los Éxodos, capítulo 24 y versículo 7, Éxodos capítulo 24 y versículo 7, donde nos dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hicieron una promesa a Dios. Moisés después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Mas no lo cumplieron. Cometieron el pecado de omisión. Debemos tener cuidado de hablar delante de Jehová. Lo debemos de hacer con sinceridad. Nuestra relación con Dios es asunto muy serio. Acerquémonos a Dios con un respeto y profunda reverencia y con todo el corazón. Recordemos el mandamiento de Dios en la ley. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, donde nos dice, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es importante. Dios había dado al pueblo y a algunos de sus siervos ciertos mandamientos que ellos deberían de cumplir y obedecer. Recordemos que Dios desea la obediencia. Uno de los primeros ejemplos bíblicos es Saúl. Recordemos que Dios castigará a Amalek por lo que hizo a Israel. Y podemos verlo en 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 2.
donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios dio un mandamiento, versículo 3. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El versículo 21 nos dice que, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Samuel hace una pregunta en el versículo 22. Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedezcan la palabra de Jehová. Y ciertamente ve que obedecer es mejor que hacer un sacrificio. El versículo 23 nos dice que Dios lo desecha. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Vemos que todo acto religioso, sin la obediencia a los mandamientos a Dios, son vacíos, son hipócritas. Dios requiere una adoración verdadera del corazón y no solamente de boca. Isaías capítulo 29 y versículo 13 nos dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por esto debemos tener cuidado cuando deseamos ofrecer adoración a Dios. No podemos hacer nuestra voluntad y luego venir a adorar a Dios. Él aborrece este acto de hipocresía. En el libro de Amos, capítulo 5 y versículo 21, nos dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. El Señor rechaza las prácticas religiosas comunes. Vemos en el versículo 22 que dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos o vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel había aislado el ritual del sacrificio y habían marginado la obediencia a Dios, cuando el compromiso a la obediencia era lo primero y lo más importante para Dios. En el libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6, nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no desea una adoración de puros servicios, sino algo más. Desea una adoración del corazón. Recordemos que el principal instrumento de nuestra adoración a Dios es nuestro corazón.
Este pueblo no adoraba a Dios con el corazón. Estos retenían la forma de adoración, las fiestas y las ofrendas. Aquí mismo en Amos, regresamos al libro de Amos, capítulo 5, y versículo 23, nos lo dice. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amos condena las ceremonias o fiestas religiosas que los israelitas celebraban con tanto celo y ostentación. Todas esas prácticas carecían de valor para Dios, y aquellos que las realizaban se olvidaban de lo más importante para Dios: la justicia, la honradez en las relaciones con el prójimo. En el libro de los Proverbios, capítulo 21 y versículo 3, Proverbios capítulo 21, y versículo 3, dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este pueblo estaba pecando y ofreciendo sacrificios a Dios. Pero recordemos que Dios se agrada de que practicaran justicia, misericordia, y que anduvieran humildemente delante de Él. En el libro de Miqueas,